Ya estamos en la semana 2 de este módulo 6 y en este módulo, bueno, lo que vamos a aprender es el verbo can, algunas expresiones con el verbo like o dislike y vocabulario relacionado con algunos verbos, lugares, el clima, estaciones, plantas, animales, comidas, bebidas, etcétera, para expresar nuestros gustos y disgustos, así como las habilidades que tenemos. Bueno, vamos a continuar con una explicación de lo que tendrías que hacer en esta semana. La segunda actividad integradora que vas a entregar es un documento de Word con un listado en inglés en el que vas a enunciar 10 cosas que te gustan y 10 que te disgustan, siempre y cuando utilices el vocabulario de la unidad y que además utilices el contexto que se te ha proporcionado con los temas que vas a ver en tu plataforma. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, seleccionar del vocabulario revisado 10 cosas, como ya dijimos, y después escribes un listado de Word utilizando viñetas de numeración con 10 frases cortas, donde vas a decir I like y I dislike. Es decir, me gusta y me disgusta. Y aquí tienes un ejemplo. I like reading, I dislike the wind. Después vas a subir tu tarea a la plataforma con la nomenclatura, apellidos, nombre, módulo 6, semana 2, que me gusta y disgusta. Para el caso del verbo like, la estructura es un poco más compleja que con el verbo can, pero seguimos el mismo orden. El sujeto I, enseguida el verbo like o dislike. Lo que es importante es que el verbo que coloques después lleve terminación ing y después un complemento. Otra forma es el verbo like o dislike y un verbo en su forma infinitiva, es decir, con la partícula to, pero entonces no lleva terminación ing y después pues va un complemento. La otra forma es el verbo like o dislike y un sustantivo, es decir, una planta, un animal, una persona, una cosa, el clima, alguna estación del año, algún lugar público, etcétera, y un complemento. Por ejemplo, I like climbing mountains. El verbo, si observas, lleva terminación ing. I like to go to the cinema on Sundays. Si observas aquí, el verbo go no lleva ing, pero entonces pusimos la partícula to. Y por último, I like pets very much. Pet es un sustantivo, es un animal. ¿Okay? Bien, en esta tablita vemos a los sujetos I, you, he, she, it, we, you, and they. Y vemos el verbo like, con las únicas personas con las que hacemos un cambio es con he, she, it. En ese caso en inglés, los verbos con estas personas se conjugan agregándoles terminación ES y ES o solamente S, dependiendo de la terminación que tenga el verbo en su forma simple. Pero en este caso el verbo like se conjuga de esta manera. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Y lo mismo sucede con el verbo dislike. El verbo like se acompaña de un sustantivo. Por ejemplo, I like sunny days. I dislike fog. I like rainbows. I like spring. Cuando es el caso de otros sustantivos, como por ejemplo plantas y animales, el sustantivo generalmente se pone en plural. Por ejemplo, I like cats, I like dogs, I like carnations, I like tulips. Es una forma de generalizar. Like más un lugar. En este caso, después del verbo like, podemos utilizar el verbo go o visit, pero debemos agregar la terminación ing. Por ejemplo, I like going to the supermarket, I like going to a café, I like visiting museums. Date cuenta de que después del verbo go lleva la partícula to y después del verbo visit la palabra va en plural. Like más otros verbos. En este caso, si vas a usar like o dislike para referirte a otras actividades, los verbos que vas a colocar después llevan terminación ing. Por ejemplo, I like dancing with my friend. I like going to the cinema. I dislike cooking potatoes. I dislike listening to Luis Miguel.
Bien, algunos tips para que entregues tus actividades integradoras. Pues seguramente ya has de haber revisado la rúbrica con lo que se te evalúan todas las actividades. Entonces, mira, uno de los aspectos que se evalúan es el aspecto actitudinal. En él, pues se incluyen aspectos como la presentación de tu trabajo, la calidad con la que lo entregas, el responder a las recomendaciones del facilitador, en fin, ¿qué actitud tienes tú hacia la entrega de tu tarea? Entonces, miren, algunos de los tips que me gustaría darles, porque les va a servir a lo largo de toda su prepa en línea, es que a sus tareas les pongan, por ejemplo, como aquí se los estoy presentando, una hoja con fondo de color, puede llevar aquí arriba pues un encabezado, el logotipo tal vez de su prepa, pues ustedes usen su creatividad y originalidad para la presentación de su trabajo, pues pueden poner aquí los datos que están incluyendo. En este caso aquí hay una hoja de presentación donde pone el título de la tarea, el nombre del alumno, el grupo, el módulo, pues tal vez el nombre de su facilitador, de su tutor, incluyendo la fecha, etcétera. Entonces todo esto le da un buen aspecto a la presentación de sus trabajos, que repito, no únicamente para este módulo, sino que para los módulos que les faltan, pues se evalúa toda esa parte, ¿no? Con qué actitud presentas tus tareas y pues sobre todo porque esto le da otra presentación. Otra recomendación que quisiera darles es de que este modelo de la prepa es muy pues accesible, es muy noble y pues recordemos que estamos en un contexto formal. Por lo mismo les sugiero que la fotografía que tienen en su perfil pues sea una fotografía que pues esté de acuerdo a este contexto formal en el que estamos trabajando. Vuelvo a repetir, el modelo es muy amable, pero también estamos con esta forma, ¿no? Con esta formalidad de. Entonces, si les quisiera pedir si pueden cambiar su foto de perfil pues a un contexto apropiado. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este pequeño video tutorial. Entiendo que tienes muchas actividades entre semana y bueno, todavía mucho material que ver en la plataforma y aún así pues dedicar un poco de tiempo para este pequeño video tutorial. Espero que te sea de utilidad y pues muchas gracias. Seguimos en contacto vía mensajería de plataforma. Buen inicio de semana.